¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente. Las Cartas sobre la Mesa, un programa que intenta generar información, análisis, colocar en perspectiva lo que es la dinámica particularmente nacional y en algunos casos también a nivel mundial. Con la idea de que usted tenga mayores elementos y pueda conversar con sus amigos en forma telemática, porque recuerde que debemos quedarnos en casa. Debemos estar en casa para poder parar el contagio, para poder tener una pronta recuperación en lo social, en lo político, en lo económico, pero eso también requiere ir pensando qué cosas suceden en todo esto. En esta oportunidad tenemos nuestros invitados que con toda certeza les van a ayudar a todo este objetivo de nuestro programa. Tenemos a Felipe Salaverry, actual secretario general de la Unión Demócrata Independiente, uno de los partidos pilares del Chile Vamos, que le da el soporte al gobierno de Sebastián Piñera. Felipe, un agrado saludar. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un honor y poder compartir contigo y con el senador Piu en esta conversación. Y exactamente, como usted nuestro invitado, panelista estable de nuestro programa, el senador Kenneth Piu, porque es la región de Valparaíso, preocupado de la zona extrema, preocupado de todo lo que sea ciber, todo lo que es digital y la necesidad de la transformación del Estado en esa vía. Senador, un agrado saludarlo nuevamente. Igualmente, Guillermo, un saludo a todos los espectadores en este mes, junio, el mes de los ariqueños. No nos olvidemos el 7 de junio, así que un saludo especial a cada uno de ustedes. Así es, el 7 de junio, que el senador lo dice porque descubrimos con Felipe que los dos nacimos en Arica, y que el 7 de junio claramente era día de desfile, un día nacional, un día patrio, literalmente hablando, en términos de lo que es el corazón de esa Arica profunda que tiene ya tantos años y que ha pasado tantas cosas de por medio hasta el día de hoy. Ya. Pero empezamos con nuestro programa. Una pregunta, Felipe. Tú hoy día no estás en el Congreso. ¿Pretendes ser candidato, dado que estamos en todo el tema de las candidaturas y todo eso? ¿Pretendes ser candidato en el futuro o ya te alejaste completamente de esos objetivos, más partidistas, electorales? No, la verdad, Guillermo, no está en mi horizonte profesional ni de futuro asumir una candidatura. Yo la puerta electoral la cerré hace muchos años. Yo fui parlamentario en una, a mi juicio, mejor época que la de hoy, por el antiguo Distrito 25, Macul, La Granja, San Joaquín. Fui parlamentario 12 años, después me privaticé y obviamente asumí el llamado que me hizo el presidente de la República a colaborar en el gobierno, pero la puerta electoral está cerrada. Sí acepté la invitación que me hizo la senadora Van Riesenberghe, la presidenta de la UDI, para asumir hace pocas semanas atrás, un par de meses atrás, el desafío de algo que sí me gusta mucho, que es parte de un proyecto mayor, asumir la Secretaría General de la UDI. Pero la puerta electoral está cerrada en mi caso. Entonces, en esta semana lo que ha estado, yo diría, marcando mucho la pauta desde un punto de vista de lo que importa hacia el futuro, es todo este debate en términos de la inconstitucionalidad de los proyectos, que tiene que ver con proyectos que son originados en la Cámara de Diputados normalmente, o el Senado, que se ingresan al trámite, pero que no cumplen con normas constitucionales, no siempre cuentan, o normalmente no cuentan con el soporte del Ejecutivo, que es normalmente el motor del trabajo legislativo. ¿Cómo se está viendo eso en el Senado hoy en día? Bueno, esto ha generado efectivamente una situación bien particular porque todos los poderes del Estado se han comenzado a manifestar. Incluso en la prensa uno puede ver la importancia que le han dado. Ya se hizo el ranking de los que son los que presentan más proyectos inconstitucionales, pero también junto a Ena von Baer y Andrea Lamán somos de los pocos que no tenemos proyectos ninguno que hayan sido inadmisibles. Hay que entender que la admisibilidad es lo primero que se tiene que hacer, y eso lo tiene que hacer cada parlamentario. Pero lo más importante es respetar la Constitución. Entonces, uno no puede aceptar que personas vengan a decir que la Constitución está muerta, y como está muerta, como lo dice Atria, bueno, hay que saltársela. Atria está vivo porque hay una Constitución que permite, de alguna manera, regular los poderes del Estado y limitarlo. Y ahí viene lo que está diciendo ahora la presidenta del Tribunal Constitucional, llamando a todos a respetar la Constitución. Les guste o no les guste, hay caminos institucionales de reforma para cambiar aquellas cosas, pero si uno se salta el juramento que tiene, que juramento promesa que hizo al incorporarse al Parlamento, está vulnerando todo lo que la ciudadanía le dio a uno. Le dio a uno la capacidad de poder representarlos, pero para que la Constitución sea el marco de referencia, la base.
Y ahí es donde está hoy planteado precisamente el dilema. ¿Cómo hacerlo para que esto se tenga que hacer? La única forma, cumplir la Constitución, nos guste o no nos guste. La admisibilidad no puede ser a criterio a gusto de cualquiera. Y eso es lo que en grupo ya estamos totalmente convencidos y decididos que no lo vamos a aceptar. ¿Y eso cómo se ve desde la trinchera del partido político? Porque finalmente la UDI es un partido que ha estado bregando muchísimo por la certeza jurídica y tiene que ver un poco con el cumplimiento de la Constitución. Digamos, esto es el antesala de un movimiento que tiende a poder dejar de lado la Constitución actual en virtud de un plebiscito que va a hacer en octubre. ¿Cómo lo ve la UDI en el programa, Felipe? Con similar preocupación como lo ha planteado el senador Guillermo. Resulta bastante extraño, incómodo, que a propósito de una discusión plebiscitaria, hoy día se transforme no solo el no respeto a la Constitución actual, sino a las atribuciones que uno tiene como parlamentario versus las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo en un orden jurídico que no es solo referido al tema de esta Carta Fundamental, la Constitución del 80, la Constitución del Lago, el actual ordenamiento jurídico, sino tiene que ver qué atribuciones yo le reservo al presidente de la República para tener iniciativa legislativa, porque lo que hace que el orden jurídico le entregue solo al presidente de la República o presidenta, al Poder Ejecutivo, determinadas normas para iniciativa exclusiva, tiene que ver con el cuidado principalmente de las arcas fiscales. Y son normas que no son de hoy. En la discusión que se ha dado en los últimos días, el ministro Alvarado recordaba que estas normas fueron imponiéndose en el país en la década del 60. Fue principalmente el presidente de la República, Frei Montalva, luego el presidente Allende, quienes en el ordenamiento jurídico hacían una defensa irrestricta, porque si no caemos no solo en el populismo, sino imagínense que cualquiera de nosotros tuviese iniciativa a nivel parlamentario para aumentar gasto público, influir en las arcas fiscales sería un desorden inaudito. A mí me sorprende no solo el que algunos pretendan de manera contumaz, porque no es que yo me puedo equivocar, yo puedo presentar un proyecto que está en el límite y que de repente la mesa de la Cámara o del Senado me diga, sabe que este proyecto es inadmisible. Ok, me equivoqué. Pero lo grave es cuando resuelta esa declaración de inadmisibilidad. Una mayoría circunstancial, de manera contumaz, intenta torcer la mano de esa decisión administrativa de inadmisibilidad, le tuerce la mano una mayoría circunstancial y se sigue adelante en esa discusión. Yo te diría que, a mi juicio, eso es lo grave de lo que ha sucedido hoy día y que lamentablemente nos tiene en una discusión política que a nadie le importa en el mundo, en la sociedad, pero que es muy grave que las autoridades, tal como dice el senador, pretendan abusar muchas veces del comillas, respaldo popular para empujar iniciativas que son abiertamente inconstitucionales. Senador, esta suerte de dinámica, esta suerte de mayorías circunstanciales, como bien dice Felipe, significa que los proyectos que presenta el Ejecutivo se atrasan a la discusión porque la agenda se hace más amplia dentro del Congreso. Significa de que esos proyectos se presentan para hacer chantaje político, es decir, digamos, yo quiero tal beneficio o tal situación de un proyecto presentado por el Ejecutivo y para que tengan mis votos, yo tengo estos proyectos como factor de negociación. Estamos en esa dinámica de juego político de área muy chica y asociado a intereses muy precisos. ¿Eso es lo que está pasando o no? En respuesta a eso, uno podría decir todas las anteriores. Efectivamente, es la combinación de todo eso. Es una manera de bloquear, de impedir que al gobierno le vaya bien. Este es un tema finalmente de miseria política. Pero también existe el populismo y el protagonismo personal. Entonces hay intereses que son intereses partidistas y también hay intereses que son intereses personales. Y todo eso se combina porque hay algunos que buscan el protagonismo, decir, no, la idea es mía, yo soy,
Y obviamente es muy fácil hacer demagogia con recursos que son de todos los chilenos. Y aquí cuando se habla de proteger al Estado, no es al Estado, es a las personas. Son nuestros impuestos los que se han puesto para que sean administrados por alguien que hemos elegido democráticamente. Ese es el concepto detrás de elegir a un presidente o una presidenta. Y a él le damos la custodia de algo que es tan importante, conducir el país, y también lo que nosotros le entregamos, ¿sí? El Estado funciona con los recursos que cada uno está poniendo. Tomemos la reforma tributaria, la boleta electrónica. En la boleta se va a indicar exactamente cuánto IVA está pagando cada persona. Bueno, tenemos que ser entonces conscientes, y el Estado tiene que estar al servicio de las personas. Por eso los parlamentarios no pueden proponer ellos cosas que van en contra de algo que es de exclusiva responsabilidad del presidente del Ejecutivo. ¿Y qué ocurre? Y aquí viene, tal como lo dice Felipe, que esto está hecho a propósito. ¿Y por qué está hecho a propósito? Porque, claro, una persona se podría equivocar, ingresa algo que no corresponde, pero no insiste en eso. Y lo que es más importante, no hay un grupo político que después respalde esa iniciativa individual. O sea, todos se van colgando. Y finalmente se busca ese protagonismo personal, que está bien, es lo que uno diría, es lo que los mueve, pero lo que no es aceptable es que un bloque político completo quiera bloquear y así generar una presión indebida. Más aún, en momentos que tenemos que estar unidos. Hoy más que nunca, Chile tiene que enfrentar una situación que es crítica para la humanidad, no es solo el problema en el país. Y si no estamos juntos ahora, en este momento, bueno, ¿cuándo vamos a estar juntos? No podemos entrar en un mismo bote, este bote se puede hundir. Los del lado derecho tienen que remar con los del lado izquierdo para el mismo lado, si no, nos vamos a ahogar todos. Eso significaría entonces de que en el fondo toda esta discusión sobre admisibilidad para los que no están siguiendo, para las plataformas de streaming, por televisión, por el TV cable, digamos, el hecho de que se esté dando este debate significa que hay iniciativas legislativas presentadas por los legisladores que, por ejemplo, dicen que hay que nacionalizar todo. A eso me refiero, y ustedes por favor me aclaran si estoy equivocado, o que van en contra de lo que está regulado actualmente en la ley. El tema está en que lo presentan por proyecto sin haber presentado primero las reformas anteriores que permiten colocar ese proyecto. Es decir, la idea del debate no está respecto a las ideas que se debaten, sino que a la forma en que se hace. Porque para poder hacer plantear esos proyectos requiere reformas constitucionales que permitan el proceso institucional. En esta perspectiva, Felipe, lo que uno está viendo acá, mirando un poco hacia las semanas siguientes, primero se está fomentando la polarización. Segundo, se está cuestionando, y vamos, la institucionalidad republicana desde el punto de vista de un ejecutivo que hoy día está focalizado en la pandemia y en la recuperación de la pandemia. Y en tercer lugar, se está planteando más bien una situación que preocupa a quienes quieren una redistribución de poder, un cambio institucional, pero no está el foco parece ser en cómo hacemos la tarea bien para superar la pandemia y la urgencia que hoy día tenemos. ¿Cómo lo ves tú, Felipe? Bueno, es evidente, Guillermo, es evidente que hay de repente en Valparaíso y en el Congreso, una distancia en lo que efectivamente la ciudadanía le reclama a todos nosotros, a la clase política, a la clase dirigente, le reclama soluciones hoy. Por eso la ciudadanía celebró rápidamente el acuerdo al que llegó el gobierno con nuestra coalición Chile Vamos y gran parte de la oposición en un gran paquete de medidas importantes, profundas, un gasto de 12.000 millones de dólares en un plazo acotado de 2 años para enfrentar no solo la emergencia sanitaria que te genera una emergencia económica, social, con mayor desempleo, carencia, y eso se ha hecho hoy día. El ingreso familiar de emergencia, el seguro de cesantía ampliado. Hoy día el presidente de la República mencionó ayer la ampliación de cobertura para papás y mamás trabajadoras hasta con hijos de 7 años, es decir, una serie de iniciativas, pero también pensando en cómo recuperamos el país después, cuál es la reactivación que se va a requerir para poner de nuevo a Chile en marcha. Si aquí lo que nos ha pasado, uno dice producto del estallido social primero, que hubo cierta paralización en la economía y en la dinámica del país en materia económica, pero esta pandemia, lo decía el senador, una emergencia o una tragedia mundial, creo que el país se anticipó bien, el presidente, la autoridad sanitaria,
pero nos va a requerir el esfuerzo de todos para retomar el trabajo en materia económica. Ahora, cuando tú dices, y por eso yo comparto contigo, que es muy difícil que estando enfocados en esta emergencia, en el hoy, estar discutiendo si presento o no presento un proyecto que no me lo permite la Constitución. Yo quiero poner en perspectiva más positiva las palabras, porque cuando dice es inconstitucional, entonces, lamentablemente, un senador de nuestra coalición, que defendió uno de los proyectos que se discutió hace unos días atrás, si tenía o no tenía iniciativa el parlamentario, es evidente que no la tiene, y señaló algo que es peligroso, diciendo, mire, como yo estoy convencido de que tengo que apurar este proyecto, yo estoy por cambiar la Constitución. Mire, aunque cambiemos la Constitución, siempre se le debe reservar al Poder Ejecutivo, cualquiera que éste sea, materias que sean de su exclusiva iniciativa para cuidar principalmente las arcas fiscales, Cuando hay periodos de emergencia como este, lamentablemente, sí, es bastante popular el que yo presente beneficios, postnatal extendido, aumento del ingreso, de estos subsidios, aumentar el monto. Claro, yo lo presento, quedo muy bien frente a mis electores, pero ese parlamentario o parlamentaria sabe que lo que está haciendo no lo puede hacer, es ilegal. Es como si alguien me dijera afuera, no, ¿sabe qué? Me voy a saltar tal o cual norma. No, pues si la Constitución, el orden jurídico está para respetarlo. Eso es lo peligroso en esta discusión que se ha llevado adelante en las últimas semanas. Claro, pero no ha sido la única discusión que nos tiene preocupado. Y noten, por favor, que no estamos hablando de la pandemia ni de toda la ayuda social que se requiere. Estamos hablando de cosas políticas que están interrumpiendo justamente la preocupación central y quizás debiera convocarnos a todos, tanto a quienes están en la estructura del Estado como a quienes estamos en la sociedad civil. La otra discusión que se ha planteado el tema de las elecciones, reelecciones, quién va, quién no va. Digamos, senador, usted ya está por 8 años en el Senado, por lo tanto esta discusión un poco, digamos, la refala de alguna manera. Además, usted viene de una perspectiva de independencia y además está en la Cámara Alta, es decir, están como una suerte en el balcón, mirando qué cosa es lo que pasa. ¿Cómo usted ve este debate respecto a los temas de no ir a reelección, de cómo quedan los partidos políticos frente a la distribución de poder que se estaría haciendo en abril del próximo año, con concejales, alcaldes, incluso gobernadores, después en noviembre las primarias, o sea, la presidencial? ¿Cuál es su primera aproximación a este tema, senador? Mira, qué bueno que hagas esa pregunta, Guillermo, porque yo valoro mucho las personas que han estado disponibles, y este es un problema de personal, de disponibilidad y disposición para hacer trabajo en el servicio público. El servicio público no solo es trabajar en el Estado, es también es trabajar en la política, es estar en un partido, es también ser parte de la estructura política del país. Y aquellos que hemos tenido la fortuna de alcanzar ser parte del Poder Legislativo es algo extraordinario. O sea, lo primero, yo quiero invitar con esto a las personas que tienen vocación para que lo hagan. ¿Por qué? Porque nuestra nueva ley electoral lo permite. Y lo permite porque si se conforman listas inteligentes, y este es el mensaje a todos los partidos políticos, y se ponen personas que vayan acompañando, se pueden ganar listas y se pueden ganar buenas personas que pueden contribuir a cambiar. Por lo tanto, aquí lo primero es un reconocimiento a las personas. Lo segundo, quiero también reconocer en Felipe esa decisión personal de limitarse. Él se limitó, él dijo, mira, 12 años, suficiente. ¿Y por qué? Porque hay que dar espacio al resto. Y eso es algo que uno tiene que aprender siempre. Uno puede tener 82 años y querer seguir religiéndose. Si eso es una locura, es un absurdo. Hemos tenido casos. O sea, el tema de fondo está en entender que para algunos puede ser una carrera. Está bien, es toda una vida, pero uno tiene que ir pasando en diferentes lugares y una posta de relevo. ¿Cuál es entonces el desafío de los políticos del siglo XXI? Preparar a sus relevos. Si eso es fundamental, uno no puede pretender instalarse y perdurarse por siempre. ¿Por qué? Porque se transformó en el imprescindible, lógicamente. Va a ser la persona que más sabe, domina todos los temas, pero no ha hecho lo más importante, es preparar las personas que lo tienen que suceder. Y ese es el desafío al que tenemos que enfrentarnos.
Yo por eso una de las primeras medidas que propuse este año fue primero establecer las cuentas públicas de todos los parlamentarios, todos los años. ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo gestiona sus recursos? ¿A cuántas personas ha preparado? ¿Cuál es la línea que usted está dejando? Entonces, si queremos estar en política, tenemos que estar disponibles y dispuestos a jugar con las reglas del juego. Si las reglas del juego dicen no hay reelecciones después de ciertos periodos, bien, eso es. Y tampoco la silla musical, que se transforma en ir saltando de un lado a otro. Tenemos que ser responsables, tenemos que entender que hay que dar espacios, que no se pueden las personas eternizar. Y tampoco tiene que existir el nepotismo familiar en que se vayan traspasando los títulos hereditarios de unos a otros. Entonces, esos elementos son los que la ciudadanía no quiere ver. Quiere ver gente comprometida, dedicada, con conocimiento, que lo represente. El tema de la representatividad es algo que vamos a tener que ver porque la sociedad está cambiando a una sociedad digital, informada, que sabe todo lo que está ocurriendo. Entonces, nuestro desafío es cómo hacer democracia en el siglo XXI con una sociedad digitalizada. Y eso es lo que yo propongo, una república digital y crear incluso derechos de relacionamiento digital con el Estado. Todo está en cambio, las personas con esto pueden valorar y ver qué es lo que hacen sus políticos y saber y medir si efectivamente las personas están o no están. Pero limitarnos, no podemos ser eternos, tenemos que entender que tenemos que dejar espacio a otros. El político no ¿Guillermo? es eterno, como dice Martín, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva de ex parlamentario y político, ya Sí, de tomo y lomo, ahora como secretario general de la UDI? sí. Primero, voy a discrepar de mi senador, pero de eso se trata, todo es De opinable. eso es lo que tenemos que ponerlo aquí. Exactamente. Primero, yo no me limité a 12 años. Yo perdí la última reelección. Competí, y si hubiese ganado, hubiese seguido compitiendo. Yo no soy partidario de los límites de la reelección. Creo que caímos en una trampa, y digo caímos porque obviamente en mi partido hubo parlamentarios también que votaron a favor, si bien muchos votaron en contra, pero primero, limitar los procesos electorales a una decisión de secretaría administrativa no mejora la calidad de la política. Chile se convierte, o seguimos el ejemplo solo de 2 países en el mundo que tienen límite a la reelección y la calidad de la política en esos países no es la mejor del mundo. Lo digo con respeto, pero la política mexicana, este constante cambio de legisladores, no mejora la calidad de la política. Además, no es efectivo que no haya renovación en los distintos procesos electorales. Si uno mira estadísticamente, en la Cámara de Diputados, desde el retorno a la democracia, de los 90 en adelante, la renovación, o porque los parlamentarios perdían, o porque algunos eran candidatos al Senado, ganaran o perdieran, pero la renovación en la Cámara de Diputados, en promedio, es de un 40%. En cada proceso electoral en la Cámara de Diputados se renovaba el 40% de la Cámara. Obviamente, en la renovación de un 40%, que es importante, hay algunos que lograron permanecer porque la ciudadanía así lo decidió, porque la ciudadanía así lo eligió. Así eligió la ciudadanía de que un parlamentario estuviera, algunos, desde el año 90. No porque se haya apernado o eternizado en el poder, sino que la ciudadanía lo fue eligiendo. Y yo creo que la manera en que se enfrentó esta discusión no mejora la calidad de la política. Yo prefiero políticos con experiencia, políticos que estén dispuestos a sacrificar muchas veces su vida profesional por mantenerse en el servicio público, aunque yo no esté de acuerdo muchas veces con las ideas que representan. Por eso, pero eso es un dato, hoy día es parte de la discusión ya académica. Va a ser difícil volver atrás ante esta. Lo que sí me preocupa, Guillermo, que a propósito de esta discusión se haya intervenido un proceso electoral
que había partido en octubre y que tiene que ver con la elección municipal, con la reelección o la candidatura de muchos alcaldes. Creo que además de tener una opinión de la poca responsabilidad con que se actuó, más irresponsable, a mi juicio, resulta en que en la mitad de un proceso electoral, en la mitad, porque este es un proceso electoral que partió en octubre del año pasado, que se pospuso, dada la emergencia que el país ha vivido, en otro acuerdo nacional para abril, pero se le haya dicho a aquellos alcaldes que tomaron la decisión en octubre del año pasado de ir eventualmente a una reelección por un cuarto periodo, se le haya dicho hoy día, en la mitad del proceso, que no. Cuando ya el propio Senado lo había aprobado en enero y por una mala praxis legislativa, que fue advertida por algunos en la discusión legislativa, se les cae la norma transitoria. Y después no hubo voluntad de reponerla en la Cámara de Diputados, aunque todos así lo planteaban. Todos lo decían, incluso los constitucionalistas. Por eso me parece que de repente uno, con el debido respeto al senador, de repente uno legisla con el celular en la mano, es decir, con las redes sociales aquí, en lugar, cómo marca mi popularidad. Porque hoy día evidentemente que es bastante popular decir límite a la reelección, pero me parece una irresponsabilidad de cómo se resolvió el tema de los alcaldes. Y ojalá, y así lo hemos conversado, incluso con los parlamentarios y con el propio gobierno, quien lamentablemente mi gobierno tuvo una suerte de pasividad o desidia, no se metió en la discusión, pero creo de manera urgente que se debe reponer la norma que le permita a los alcaldes, son cerca de 100 alcaldes, que puedan ir a una reelección, porque le estás cambiando las reglas del juego en la mitad. Porque yo creo que acá hay un tema que tiene que ver con la distribución de poder, de cómo se gesta la democracia, cómo se perfecciona nuestra democracia, pero además en un contexto que es bastante complejo, no solamente por el estallido social e insurreccional que empezó el 18 de octubre del año pasado, sino que por el impacto, como bien decía el senador, mundial de la pandemia. Yo los quiero invitar a que hagamos una pequeña pausa para poder seguir conversando sobre este y otros temas. Por lo pronto, agradecer aquí a Aureus, Joyería Aureus, que está desde Arica a Punta Arenas. Son más de 70 locales a donde el oro vale plata, o la plata vale oro, como usted quiera, el tiempo también, pero el oro, digamos, créame que es importante para que usted pueda ahorrar, si usted está viendo el futuro por sus hijos, una moneda, 20.000 pesos, puede ser un ahorro interesante que, créame, que va a ir mucho mejor que muchos intereses cuando usted lo tiene en el banco o lo invierte en otra cosa. Y si quiere viajar, preparándose ya, uno da envidia lo que está viviendo en Europa, a pesar de los rebrotes. Bueno, las maletas son importantes, las mochilas son importantes. ¿Vale? Normalmente todos salimos con alguna mochila para que lleve la mascarilla, que lleve el alcohol gel, que lleve una serie de cosas. Bueno, toto.cl con mochila, maleta y una serie de accesorios le puede servir muchísimo para eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y volver. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Ya estamos de regreso a La Carta sobre la Mesa, un programa que se transmite a través de distintas plataformas, por streaming, por Facebook Live, por la Red Madero en el norte de Chile, por Red Mundo TV, Mundo Pacífico, los lunes, miércoles, sábado. Se repite este programa para que usted pueda cómodamente, digamos, verlo con su familia, y también tomar las ideas para que pueda conversar y potenciar nuestra democracia, porque nuestra democracia se potencia no solamente desde el legislativo, el ejecutivo, sino que se potencia en una ciudadanía informada, que sepa dialogar, que sepa conversar, y que evite justamente una de las cosas más complejas de la democracia, que es la polarización. También se transmite por Canal Vive en BTR los días domingos a las 14 horas, para que usted nos vaya siguiendo, y si nos está viendo en este minuto, le damos la cordial bienvenida a esta segunda parte de Las Cartas sobre la Mesa. En esta oportunidad con el secretario general de la UDI, Felipe Salaverry, y con el senador Kenneth. Estamos conversando acerca del tema de las reelecciones, y Felipe Salaverry nos decía de que hay más de 100 candidatos que quedaron así stand-by porque no se le permite la reelección en virtud de una modificación que se da, según yo entendí, entre gallo y medianoche. Finalmente se aplica a los que están actualmente vigentes en sus cargos la prohibición y la reelección.
y sin embargo me decía que eso se podía todavía superar. ¿Ya? Ahora, eso ha traído problemas en la coalición, en la relación con Renovación Nacional, en la relación con Evópoli, en la relación con el gobierno. ¿Cómo está eso, Felipe? No, no, más que problema, obviamente esto no es un tema de principio, es de oportunidad política. Hay algunos que consideran, y yo te insisto, en el tema de la reelección hubo solo 4 senadores que votaron en contra, 3 de la UDI más el senador Soria. Por lo tanto, ese es un tema zanjado. A lo que voy yo es que en el proceso municipal, que es un proceso que ya partió, que está, es como si a mí voy a llegar a la meta, estoy a punto de llegar a la meta y se me cruza un otro corredor y me deja en la mitad del camino. Entonces, nosotros estimamos, y se ha conversado con los alcaldes de manera transversal, efectivamente a quién más le afecta desde el punto de vista de la cantidad de votos que representamos, es a Renovación Nacional y a la UDI. Exactamente son 47 alcaldes de la coalición Chile Vamos, el total son 97. Pero estamos mitad y mitad con la nueva mayoría. Pero más allá de los números o a quién afecta, es de cómo, desde el punto de vista de la certeza jurídica, vuelvo al tema de la certeza jurídica, cuando aquí hay un proceso que partió, le cambian las reglas del juego en la mitad. Creo que hay maneras, y que no tiene que ver con un proyecto de ley que algunos parlamentarios propusieron el año pasado de manera bien transversal, que es el de las inhabilidades, sino que exista voluntad del Ejecutivo de vetar esa norma en específico. El proyecto todavía no se ha promulgado, el proyecto de ley todavía no se promulga, o la ley aprobada por el Congreso, de vetar en específico esa norma transitoria que le permitiría a los alcaldes, no lo pongo en la perspectiva de ir a la reelección, sino que continuar el proceso que se había iniciado en octubre y donde algunos de ellos, por ejemplo, el alcalde de Vitacura, de Renovación Nacional, lo limita esta norma de ir a la reelección, pero él antes había señalado que no iba a ir. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es que continúe el proceso y sean los alcaldes o alcaldesas en su propia decisión de ir o no a la reelección. Esperamos que hemos conversado con el gobierno, Guillermo, se ha conversado, principalmente son los alcaldes quienes están hablando con sus parlamentarios para empujar la posibilidad de resolver eso prontamente y darle certeza jurídica a estas autoridades. Senador, sin lugar a las dudas, el tema de los alcaldes ha pasado a ser central en el manejo de esta pandemia, de esta crisis. Se han convertido en voceros de una ciudadanía silenciosa muchas veces, dejando de lado a los grupos vandálicos, antisistémicos que en varias comunas existen. Y los alcaldes, en el fondo, se han transformado en unos actores políticos cada vez más relevantes. Y eso no solamente ha pasado en Chile, ha pasado en varios países que han tenido que enfrentar la pandemia. ¿Cómo se compatibiliza, digamos, esta suerte de debate político interno, doméstico que tiene Chile, con el rol del gobierno local y la necesidad de fortalecerlo en esa mirada más estratégica? Porque al final del día, los problemas que han surgido, los municipios que tienen más recursos tienen mejor posibilidad de distribución de la ayuda al Estado. Los que tienen menos recursos tienen serios problemas para poder hacer esa distribución adecuada y llegar donde se requiere. Tiene que ver con los datos que tiene, la información que se requiere, pero también tiene que ver con un sesgo o una mala práctica de transformar a los municipios en una suerte de escenario solamente electorales. O sea, es decir, yo colocar en mis redes los operadores políticos para conseguir votos. ¿Cómo se ve eso desde la experiencia, no solamente del senatorial, sino que es sacar adelante un país? Los alcaldes son las autoridades más queridas y respetadas por la ciudadanía. Si hay alguien que es cercano, es precisamente el alcalde. Al alcalde o la alcaldesa lo conocen todos. Y en esto tenemos que entender que, obviamente, a los parlamentarios les encantaría tener el protagonismo y la capacidad de llegar a las personas que tienen los alcaldes, pero es imposible. Por eso cada uno tiene que estar en su nivel. Y ese quizás es uno de los primeros consejos, entender que no se pueden mezclar los niveles. Los parlamentarios tienen que estar en el parlamento y no son los alcaldes que están metidos en el tema que son propios alcaldes. Pero al alcalde, ¿qué le faltan? Más facultades y competencias. Entonces también tenemos que rediseñar.
Y hay un tema de fondo, y lo has tocado tú, el del financiamiento. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Hay ciertas comunas que se han visto beneficiadas porque las casas matrices son las que tributan en esa comuna, pero la riqueza no se generó en esa casa matriz. La riqueza normalmente se genera en los territorios. Y aquí hay un tema de gasto subnacional muy grande que tenemos que tomar en cuenta. Felipe le tocó como subdere ver esto, ver esta realidad, ver cómo las municipalidades se trata de compensar con un fondo común municipal y buscar trasvasijes. Pero todavía hay mucha imperfección. ¿Dónde está la debilidad de los alcaldes? Sus procesos administrativos, porque no tienen la misma capacidad que tienen las grandes alcaldías. Y ahí es donde ocurren los problemas, los vicios, los errores. Tenemos que entonces mejorar nuestro aparato público completo y entender que desde la base, desde las alcaldías de la comuna es donde comienza todo. Si partimos los procesos de transformación del Estado a un Estado digital centrado en servicios desde las comunas con los alcaldes, vamos a partir solucionándole los problemas a las personas. Y por eso, y ellos, y aquí entiendo muy bien el mensaje, que fueron afectados en su proceso eleccionario, tenemos que estudiarlo. Es un caso, es una excepción, es una situación particular. Y por eso yo creo que perfectamente el gobierno lo puede enfrentar. Yo creo que va a encontrar apoyos en todos lados, porque la gente quiere a sus alcaldes. En el alcalde, sí, el voto es decisivo. En el parlamentario, yo represento 38 comunas. A mí es muy difícil que me conozcan en las 38 comunas. Es imposible. Mi distrito, la circunscripción, va desde Rapa Nui, Isla de Pascua, el medio del Pacífico, hasta Los Andes. Es la misma distancia que hay desde San Francisco hasta Nueva York, o sea, Estados Unidos completo, o desde Madrid a Moscú, Europa y un poquito más. Entonces, tenemos que entender también los parlamentarios que es imposible que tratemos de competir con el alcalde. El alcalde tiene ganado su rol, el alcalde o alcaldesa, tenemos que respetarlo, reconocerlo, y por eso, esto que fue propio de parlamentarios, que era un tema de cómo limitar ciertas cosas, tenemos que estudiar muy bien cómo resolverlo ahora, y yo estoy disponible para eso desde ya, a avisarle a la UDI ahí para que busquemos alguna fórmula, pero es el gobierno, porque efectivamente este es un tema de un acuerdo político, que es parte de lo que hablamos, cómo lograr tener acuerdos que nos permitan salir de mejor forma en una situación que es catastrófica, y yo no le veo ningún problema que podamos llegar a ese acuerdo. Qué bueno, senador, tomo su palabra y le voy a pedir que nos ayude ahí con el resto de los parlamentarios de todos los sectores. Felipe, hay una cosa que obviamente la política se basa en la negociación, en el diálogo, pero muchas veces, digamos, en el Congreso lo que estamos viendo y entre los partidos políticos vemos fricciones, digamos, divisiones. ¿Cómo está la situación de la coalición gubernamental en términos de partidos? Porque vemos fragmentaciones, vemos debates, incluso descalificaciones, distanciamiento con el gobierno. El gobierno parece que se distancia de los partidos, después los partidos se distancian del gobierno. ¿Tenemos una gobernanza adecuada en términos de poder sostener a un gobierno que le ha tocado claramente una situación de crisis inesperada y de una profundidad también impensada? A ver, tengo la suerte y el honor de haber estado en los dos lados de la misma moneda. Haber sido funcionario de gobierno en la confianza del presidente Piñera, cuando me invitó a ser parte de una hermosa labor. Y quiero después retomar un par de cosas que decía el senador con respecto a los gobiernos locales. Y yo tengo ese enamoramiento con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y creo que ahí hay un eje bien importante para lo que viene en este nuevo Chile, en materia de los gobiernos locales, y comparto gran parte de lo que él señalaba. Primero, haber sido y responder al difícil arte de gobernar, lo difícil que es gobernar, porque uno, si bien representa una coalición, es una coalición la que gobierna, pero se gobierna para todo el país. Y lamentablemente que en esa función de gobernar muchas veces uno se encuentra con nos encontramos, y hasta el día de hoy, con una oposición que se niega a todo, en general, se niega a todo. Claro, la emergencia y la urgencia ha permitido ciertos acuerdos. Uno más político, como el traslado del calendario electoral en general, de la insurrección o estallido del año pasado y la pandemia principalmente, pero también con otro más económico-social, sanitario, como el último a propósito del paquete de medidas. Pero en general, cuando uno, y le debe pasar al senador, yo no logro entender, por ejemplo,
que en la Cámara de Diputados, no me acuerdo si fue en la Cámara o el Senado, la oposición haya rechazado una iniciativa del presidente de la República, de nuestra coalición, de declarar el kinder obligatorio. Cuando todos decimos los niños primero. ¿Y por qué el rechazo? Solo para evitar que el éxito, entre comillas, se lo lleve el presidente Piñera y nuestra coalición. Eso por una parte, el difícil arte de gobernar. Y después, una coalición que sustenta políticamente al gobierno, esta coalición que antes éramos solo 2 partidos, hoy día somos 4 partidos, que efectivamente hay algunos partidos que son más nuevos y que se van incorporando a esta antigua coalición electoral. Hoy día yo de verdad siento que somos una coalición política y que lamentablemente, y ahí lo hemos conversado en algunas reuniones con parlamentarios, con el resto de las directivas, nos falta un poquito más de diálogo político interno para resolver internamente algunas de nuestras posiciones y evitar algunas disputas no bien entendidas por los medios de comunicación. También hay un llamado a la autoridad, Guillermo, al gobierno, de hacernos más cómplices muchas veces en las decisiones que se toman. Por ejemplo, se conversó hace unos días atrás de cómo resolver los temas constitucionales. Se planteó en una reunión de comité político esta posibilidad de una comisión de expertos, enviar un proyecto de ley, y yo creo que ahí el gobierno, si bien lo conversó con nosotros, pero en lugar de afinarlo bien, lo plantea como una decisión, y eso generó una cierta discrepancia al interior de la coalición. Yo no soy partidario, ahí comparto con varios parlamentarios que así lo han señalado, de enviar un proyecto de ley para resolver los temas constitucionales. Creo que hay otras formas para haber resuelto aquello, pero son fricciones que esperamos que no escalen. Y para eso se requiere responsabilidad de todos. Si hemos discutido no presentar o no asumir posiciones fuera del marco jurídico, bueno, hay algunos que, dicen que bueno, pero al día siguiente insisten en alguna de esas materias. Yo creo que esas cosas son las que tenemos que seguir corrigiendo y volver a lo que tú decías, Guillermo, y lo decía el senador, a la urgencia. Hoy día la urgencia es el tema sanitario, de que no siga creciendo este maldito bicho, pensando, al final nos vamos a contagiar todos, pero pensando en los temas hospitalarios, de colapso del sistema de salud, y después de cómo seguimos poniéndole el hombro para reactivar la economía de nuestro país. Sí, no, sin duda. Cuando, digamos, este programa se está emitiendo, la gente que nos está viendo, Chile va a estar en diversas comunidades, en los picos de lo que son contagios y probablemente con saturación de todo, de parte importante, el tema sanitario. Eso ya lo sabemos y probablemente todos los que nos están siguiendo se están informando respecto a todo lo que es los medios de comunicación oficiales, no oficiales, alternativos, respecto a todo ello. Pero también yo creo que es importante colocar estos temas en términos de cómo se da el diálogo político. Senador, usted viene, digamos, del mundo independiente, está cercano a la UDI, está cercano a RN, está en esa suerte de idea. ¿Cómo usted ve la relación de los partidos políticos, tanto de oposición como de gobierno? Es decir, digamos, porque usted se relaciona de alguna forma con todos, ¿ya? Digamos, la labor que hace la Comisión de Defensa, el Zona de Temas, significa buscar apoyos para temas que no son muy famosos en términos de protagonismo, pero que requieren una acción del Estado. ¿Cómo usted ve a las coaliciones políticas en esa perspectiva de la experiencia personal, digamos, de poder buscar esos respaldos? ¿Hay piso político para el diálogo dentro del Congreso que le dé confianza a la ciudadanía? Bueno, primero analicemos cada una de las coaliciones. Efectivamente, como muy bien señala Felipe, al menos en el Senado tenemos 3 de los 4 partidos que están en estos momentos en Chile Vamos, pero hay un común denominador. Y eso es lo que yo quiero explicar, el común denominador de la gente que cree en la libertad, de la gente que cree en que se puede emprender, de que no se necesita del Estado para poder hacer las cosas, ni de los papás. ¿Por qué? Porque las personas pueden hacer algo de forma propia.
Y ese concepto es esencial. Y si nos basamos en eso y empezamos a ver hasta dónde tiene que llegar el Estado, que es básicamente lo que nos diferencia de la otra coalición, bueno, entendemos que hay un cierto límite. En el otro lado, el problema es más complejo, porque tienen visiones distintas. Tienen visiones desde un totalitarismo extremo y absoluto, que quieren dictar todo y el Estado decir qué es lo que tienen que hacer las personas, a un socialismo europeo bastante más similar a los pensamientos que uno podría tener, con algunas diferencias obviamente. Entonces, hay más comunes denominadores, en Chile vamos, con una visión común de lo que tenemos en estos momentos en la oposición. ¿Qué ocurre entonces? Que como en la oposición está en pugna, ellos precisamente tienen que buscar algunas formas de unirse. ¿Y qué mejor forma de unirse que atacar al gobierno? Entonces, en la práctica, se ponen de acuerdo y teniendo visiones bastante distintas de cómo tiene que ser el rol del Estado, desde el totalitarismo extremo a uno más moderado, en algo que es muy práctico y visible. Y esto es lo que genera en que las personas de afuera no entiendan, bueno, ¿qué está pasando acá? Yo valoro, eso sí, senadores y senadoras de la oposición que han sido capaces en cosas emblemáticas. Por ejemplo, en un proyecto que se declaró inadmisible y que fueron lo suficientemente honestos para reconocer, mire, la Constitución hay que respetarla y no podemos inventarnos excusas y cosas. Y eso que demostró que ellos sí son demócratas. Entonces, el tema finalmente es la democracia, el cómo cuidamos las democracias. La democracia, hay un libro que está escrito en Estados Unidos hace poco, se pueden morir. El libro se llama ¿Cómo se mueren las democracias? Bueno, hay un escritor nuestro, un columnista, la semana pasada escribió cómo las democracias se pueden suicidar. También, sí, es fácil y quizás estamos en ese periodo. Por lo tanto, tenemos que entender en qué condiciones estamos y hacerle el tratamiento necesario. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad demanda hoy en día que nosotros nos hagamos cargo primero de sus problemas de hoy, reales, concretos. El aislamiento al que estamos siendo sometidos, que demanda que tengamos que tener servicios digitales, que hoy no los tienen. Fíjate que hoy partió el seminario de la OCDE, donde se están entregando los 3 informes de transformación digital del Estado. ¿Qué le dicen al Estado de Chile? Mire, no ha tenido una política muy buena, le falta, pero usted lo puede hacer bien, lo puede liderar. El Estado tiene 3.486 trámites que se hacen, eso es lo que ya se ha levantado. De eso solo el 56% se pueden hacer de forma digital. O sea, igual la mitad de la gente de Chile tiene que ir a hacer la cola a la calle, y es lo que hemos visto. O sea, no podemos pretender superar situaciones que son tan críticas como las actuales con estados que están tan frágiles y tan ligados. ¿Qué busco entonces? Y ahí viene la respuesta final, de que la ciudadanía entienda que nos podemos unir en causas que son de Estado. Por ejemplo, transformarnos, cómo podemos ser mejor, y poner esos temas en discusión, y no pelearnos en temas que obviamente tienen antagonismo político porque las visiones que tenemos son distintas. Eso es lo que en estos momentos ha generado que la ciudadanía esté muy molesta y tenga tan mal evaluados a los políticos, porque no somos capaces de entender las prioridades que tienen y también nos dedicamos a la pelea interna y no a preocuparnos por el país con una visión de Estado. Yo quisiera, gracias senador, la verdad es que hay con ambas visiones creo que queda el cuadro bastante más claro para quienes nos están siguiendo. Pero quiero llevarlo a otro tema, el plebiscito del 26 de octubre. Primero, consultarles y a modo de opinión, incluso personal, pero lo libero de representaciones institucionales. Respecto a ese caso, ¿qué condiciones se deben tener para que se realice? Primera pregunta. Pero la segunda, que es la que a mi modo es más relevante, es ¿cambian las prioridades respecto al tipo de constitución o tipo de modificación o transformación constitucional que habría que hacer? Es decir, porque claramente el plebiscito del 26 de octubre responde a un acuerdo político asociado al conflicto social y al estallido, más allá de cómo lo califiquemos, del 18 de octubre. Este acuerdo se firma el 15 de noviembre y eso da paso a un plebiscito que estaba para el 25 de abril, perdón, 26 de abril, y que ahora queda para el 25 de octubre, a raíz justamente de la pandemia. Entonces, las dos preguntas, digamos, ¿qué condiciones tienen que haber para que se produzca, para que salga este plebiscito y sea legítimo? Y la segunda, ¿cambian las prioridades respecto a la visión que tenemos en torno a las modificaciones que hay que hacer en la Constitución? Porque al final, creo que el senador lo decía, acá hay un poco cuántos estados necesitamos y dónde necesitamos el Estado sin perder la libertad que Chile ha logrado consolidar. Felipe. A ver, yo primero, no soy partidario de una nueva constitución. Yo creo que la decisión o el acuerdo al que se llegó político
para destrabar una situación o dar, comillas, desde la clase política una respuesta a lo que la ciudadanía estaba solicitando y reclamando, fue una respuesta política, no con la certidumbre de que con eso se acaban los problemas. ¿Qué quiere decir con ello? Que una nueva constitución no necesita un nuevo orden jurídico. Tal vez mejorar la constitución, evidente, si son todas perfectibles, que den una mejor respuesta, pero una nueva constitución, es decir, reescribir el ordenamiento jurídico para resolver problemas sociales, creo que no es el camino. Algunos han planteado la legitimidad de origen de la Constitución, que es discutible, porque es el orden jurídico que nos ha llevado adelante en un exitoso de vuelta con el regreso a la democracia. Una Constitución que ha sufrido o ha sido objeto, no sufrido, que ha sido objeto de profundas modificaciones, tanto las acordadas a término del régimen militar, inicio de la democracia, el año 89, como las profundas modificaciones implementadas. Yo era parlamentario, así que me las recuerdo perfectamente, en la década, hacia el año 2005. Tanto es así que es firmada por el propio presidente don Ricardo Lagos, y en una gran alocución dice que ahora sí tenemos una constitución democrática, dicho por el propio presidente Lagos. Pero creo que dicho eso, a mí tengo dudas, de verdad, Guillermo, y no de si en las condiciones que se pueda llevar adelante el plebiscito. El plebiscito solo, para ser también respetuoso con los acuerdos, solo debiera posponerse por razones sanitarias. Ahora, que creo que la situación sanitaria se va a mantener hasta ese momento, yo creo que sí. Hoy día algunos plantean qué medidas debemos tomar para que el plebiscito se haga de todas maneras, cuando ya hay varias actividades masivas, como las fiestas patrias, que justo un mes antes, aproximadamente, que se suspendieron, o se están suspendiendo en varias regiones del país. Entonces, hay que mirarlo con mucha responsabilidad el tema del plebiscito. Pensar que la campaña se inicia en 2 meses más, vamos a estar en pleno pic todavía de la situación sanitaria. Creo que estas son, como dicen los periodistas, noticias en desarrollo. Esa es mi impresión. Ok, senador, y en esta noticia en desarrollo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, primero, entender que la Constitución, lo más importante que hace es limitar el poder del Estado, o sea, hasta dónde llega el Estado. Y obviamente hay un grupo de gente totalitaria que quiere hacerla partiendo la hoja en cero, o sea, quieren apropiarse de muchas cosas. Y aquí viene la primera advertencia, o sea, no caer en el juego de que lo que hay no sirve. No, la Constitución que tenemos sigue sirviendo, está en estos momentos funcionando, es la que permite que se mantenga el orden, el Estado de Derecho. Lo que ocurre es que no todos quieren respetarla, no todos quieren ejercer lo que tienen que hacer. Y ahí está el tema de fondo. ¿Por qué necesitamos cambiar? Fíjate que la Constitución garantiza, ya está en el cambio, que todos tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Cómo le explico yo a la gente Quintero Puchuncaví, que llevan 50 años siendo afectados por decisiones del Estado a vivir en un ambiente totalmente contaminado? La Constitución no cambia la vida de las personas, no la cambia. Lo único que hace es limita poderes, limita situaciones y también da algunos derechos, pero de que el derecho se vaya a cumplir, nuevamente, está en la Constitución. Entonces, no se engañen. La Constitución, ¿qué se hace? Se reforma. Y esta es la diferencia entre los que quieren reformar y los que quieren refundar. Y esa es la verdad. O sea, están los reformistas, las personas que creen que podemos trabajar y podemos hacer cambio a la Constitución actual, en cualquiera de las condiciones, pues sean los que rechazan o aprueben, y están los que quieren refundar, quieren a tabla rasa partir otro Chile que no lo conocemos, y quieren algunos apropiarse incluso de la propiedad privada, y cuando yo hablo de la propiedad privada, hablo de lo que las personas han ahorrado toda su vida en sus ahorros previsionales, su APB, todo eso, ¿sabe qué más? No, se acabó, ya no es suyo. Entonces, advertirle a las personas que aquí hay que tener mucho cuidado. Los temas constitucionales tenemos que entenderlo de fondo. Yo por eso, yo voy por la reforma.
y partí primero votando en contra a la reforma constitucional que permitía todo esto. Fue el único, lo fundamenté, expliqué por qué, porque no creo que es el camino. Pero entendiendo que finalmente hubo una mayoría que decidió ir por ese camino, yo voy por el rechazo, pero el rechazo bien fundado y también con propuestas alternativas, que las estoy haciendo. Esta semana ingresé también una reforma constitucional, un nuevo derecho, el derecho a relacionarnos digitalmente con el Estado. Si ya basta que yo tenga que hacer cosas presenciales, ya basta que me pidan 20.000 veces el RUT, el papel, este y lo otro, ya basta, estamos en un siglo XXI. Todos los nuevos procesos tienen que partir siendo digitales. Eso lo dice la ley 21.180, que la lanzamos en noviembre del año pasado. Más, fíjate que la oposición, como me reconoce al menos eso que es transversal, en que yo me he preocupado de las tecnologías digitales seguras, ellos me llaman el cibersenado. El día en que estábamos en el último trámite legislativo para aprobar la ley, el presidente del Senado, el senador Quintana, me dijo: senador Piu, por favor, venga usted a presidir la sala. Y presidí la sala para dar término a esa que es la ley 21.180. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Hay que transformarnos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, reformando. La reforma es el mejor camino. Y ahí yo invito, revise la Constitución, veamos cuáles son los puntos en donde tenemos diferencias y discutamos esos puntos, pero el resto todo es funcional, todo está bien, no hay nada malo detrás. Y tampoco no caer en el populismo que una nueva constitución le va a arreglar la vida a las personas. Es más, esa misma nueva constitución la van a seguir reformando después, o sea, la reforma es permanente. No caigamos en el juego de algunos que lo único que quieren es esto para instalarse en el poder. ¿Y por qué? Porque saben que si cambia la constitución, entonces yo puedo tomar el control y me puedo quedar para siempre. ¿Qué es lo que está pasando? Y hemos visto en varios países en que usan a la democracia para instalar sus dictaduras. La verdad es que yo quiero dejar instalado a todos los que nos están siguiendo, escuchando, viendo, que el tema constitucional pasa a ser un elemento central en lo que viene de aquí en adelante, y donde pueden haber prioridades, tanto por la idea de si sabe que mantengamos la constitución, pensemos la reforma que hay que realizar, primero calmemos, recuperémonos para luego pensar qué cosas hay que hacer. Y a ustedes que nos siguen desde su casa, muchas gracias. Agradecemos también a Auro Joyería y a Toto, que todo tiene todo en maleta y accesorios, toto.cl. Por su compañía y por aceptarnos en su hogar. Muchas gracias y hasta la próxima. Quédense en casa.